Llegué a la kermés con mis bandejas de empanadas. Mi hija me frenó en seco. Parecen de puesto callejero, llévatelas. Soy Otilia, 72 años, viuda y exdueña de fonda. Ignora que sin mi sazón su gran evento será un fracaso. El aire de esa mañana tenía el filo frío del otoño temprano, de esos días en los que el sol brilla pero no calienta. Yo me había levantado a las 4 de la madrugada, como lo hice durante más de 30 años cuando manejaba el Buen Rincón, mi pequeña fonda cerca de la antigua estación de trenes. A mi edad, el cuerpo ya no responde con la misma agilidad de antes. Las rodillas me avisan cuando va a llover, y las manos, llenas de manchas y venas resaltadas, a veces se me entumecen. Pero cuando se trata de cocinar, mis manos tienen memoria propia. Ese sábado era la gran kermés anual del colegio privado de mi nieto Mateo. La escuela Los Robles era uno de esos lugares de paredes altas, césped perfectamente cortado y padres que manejan camionetas que parecen tanques de guerra. Mi hija Valeria era la presidenta de la asociación de padres. Ella misma me había pedido, casi como un favor de último minuto, que colaborara con el puesto de comida caliente, porque la empresa de banquetes que habían contratado les había cancelado una parte del menú. «Haz unas empanadas, mamá, tú sabes hacerlas rápido», me había dicho por teléfono el jueves por la noche sin darle mucha importancia, mientras yo escuchaba de fondo el sonido del teclado de su computadora. Y yo, como cualquier madre que busca ser útil y ver sonreír a su nieto, me tomé el encargo con la mayor seriedad del mundo. No hice cualquier empanada. Preparé el relleno desde el viernes por la tarde para que los jugos se asentaran. Piqué a cuchillo 3 kilogramos de carne de primera. Lloré cortando cebollas blancas y de verdeo. Derretí la grasa de pella en mi vieja olla de hierro, le puse la cantidad exacta de comino, pimentón dulce y ají molido. Herví los huevos, piqué las aceitunas y la masa. Por supuesto la hice yo misma. Estiré cada bollo con el viejo palo de amasar de quebracho que heredé de mi madre, ese que pesa como un pecado y que tiene la madera oscurecida por los años de uso. Hice el repulgue a mano, uno por uno, con esa trenza perfecta que solo te dan las décadas de alimentar a trabajadores hambrientos. Fueron 250 empanadas. Las horneé en tandas hasta que quedaron doradas, brillantes, con ese color que te hace agua la boca desde lejos. Las acomodé con cuidado en 4 grandes asaderas de aluminio grueso, las mismas que usaba en la fonda, y las cubrí con paños de algodón blancos y limpios para que no perdieran el calor. El viaje hasta la escuela lo hice en un taxi de confianza. Don Ernesto, el chófer, me ayudó a cargar las bandejas. El aroma dentro del auto era una maravilla. Olía a hogar, a trabajo honesto, a fiesta de pueblo. Yo iba en el asiento de atrás, vestida con mi blusa azul de los domingos, mi falda gris y mis zapatos de tacón bajo recién lustrados. Me sentía orgullosa. Sentía que por fin iba a poder participar en el mundo de mi hija y de mi nieto, un mundo del que Valeria me mantenía siempre al margen, como si mi presencia desentonara con sus muebles minimalistas y sus amigas de club. Llegamos a la escuela a las 11:30 de la mañana, justo cuando la kermés empezaba a llenarse. El patio principal estaba adornado con banderines de colores pastel. Había puestos de juegos de madera pintada, música suave en los parlantes y mesas cubiertas con manteles de tela a cuadros impecables. Don Ernesto me ayudó a llevar las 2 primeras asaderas hasta la entrada del patio y se despidió tocándose la gorra. Yo me quedé allí sosteniendo mis pesadas bandejas, buscando con la mirada el puesto de comida. Fue entonces cuando la vi. Siento usted. Valeria venía caminando a paso rápido hacia mí. Llevaba unos pantalones de lino blanco, gafas de sol en la cabeza y un teléfono celular en la mano que parecía una extensión de su brazo. Su rostro no mostraba alegría al verme. Al contrario, sus cejas estaban fruncidas en esa expresión de urgencia y fastidio que se le había vuelto costumbre desde que ascendió en el banco donde trabaja. «Mamá», dijo a modo de saludo, deteniéndose a 1 metro de mí. «¿Qué es todo esto?» «Las empanadas, mi hija», le respondí con una sonrisa que me nacía del pecho. 250 calientitas de carne cortada a cuchillo, como le gustan a Mateo. Las traje en mis asaderas grandes para que no se aplasten. Valeria miró las asaderas de aluminio.
Sus ojos recorrieron los bordes de metal gastado, abollados en las esquinas por tantas batallas en la cocina de mi antigua fonda. Luego miró los paños blancos que las cubrían. Su cara se transformó. Fue una mezcla de horror y vergüenza, como si yo hubiera traído una bolsa de basura al medio de su salón de fiestas. «Mamá, por Dios», susurró, pero con esa intensidad de los susurros que cortan más que los gritos. «Te dije que colaboraras, no que trajeras el menú de tu vieja fonda». Mi sonrisa se congeló. Sentí un pinchazo frío en el estómago. «¿Me pediste empanadas, Valeria, y son de primera? ¿Dónde las pongo? Pesan bastante». «No, no las vas a poner en ningún lado», dijo dando un paso para bloquearme el camino hacia los puestos. «Mamá, la escuela pidió comida presentable, cosas finas. Mira los otros puestos». Señaló hacia el fondo. Pude ver mesas adornadas con flores donde unas madres jóvenes, delgadas y peinadas de peluquería, acomodaban bandejitas minúsculas. Había tartaletas de verduras, rollitos de no sé qué cosas con nombres en inglés, pequeños frascos de vidrio con ensaladas y unas galletas de avena que parecían pedazos de cartón. Todo muy bonito, muy de revista, muy estéril. Esas cosas no llenan la barriga de nadie en una kermés. Intenté bromear, aunque la voz ya me temblaba un poco. La gente viene a comer, a disfrutar, cuando huelan mis empanadas. «Ese es el problema», me interrumpió Valeria alzando la voz más de lo que pretendía. «El olor. Mamá, hueles a grasa, a fritanga. Tus bandejas están viejas, feas. Tus empanadas parecen de puesto callejero de la terminal de autobuses. No puedo poner esto al lado del stand de comida orgánica de la madre de los mellizos. ¿Qué van a decir de mí?» El ruido a nuestro alrededor pareció apagarse de golpe. O tal vez fui yo la que dejó de escuchar la música y las risas. Me di cuenta de que no estábamos solas. Éramos el centro de atención. Al menos 150 padres, madres y maestros que estaban cerca de la entrada nos estaban mirando. Algunos disimulaban mirando sus teléfonos, pero con las orejas bien atentas. Otras madres, las del círculo íntimo de Valeria, nos observaban directamente cuchicheando entre ellas con pequeñas sonrisitas apretadas. Mi propia hija me estaba diciendo delante de toda esa gente perfumada y de apellidos compuestos que mi trabajo, mi comida y mi presencia eran una vergüenza para ella. Miré mis manos, las mismas manos que habían amasado a la madrugada, las mismas que durante 30 años cocinaron ollas inmensas de guiso y cientos de docenas de empanadas para pagarle la universidad privada a la mujer que ahora estaba parada frente a mí. La misma mujer que gracias a esos puestos callejeros hoy podía usar pantalones de lino blanco y mandar a su hijo a un colegio bilingüe. El silencio entre nosotras se volvió pesado. Valeria cruzó los brazos esperando que yo me encogiera, que pidiera disculpas, que desapareciera en el aire para no mancharle el evento. «Llévatelas, mamá. Diles a los del taxi que te lleven de vuelta. Yo te pago el viaje después. Vete a casa y descansa. Mateo ni siquiera ha llegado todavía. No se va a dar cuenta». Quise gritar. Quise decirle que era una malagradecida, una arrogante, que había olvidado de dónde venía. Quise levantar el paño blanco para que todos esos padres con cara de aburridos vieran lo que era comida de verdad. Quise recordarle a gritos cuántas veces ella misma se había sentado en la cocina de la fonda a comerse estas mismas empanadas quemándose los dedos mientras yo le ayudaba con las tareas de matemáticas. Pero no lo hice. A mis 72 años he aprendido que el verdadero poder nunca hace ruido. Los escándalos son para los que no tienen razón y para los que necesitan que los miren. La dignidad, en cambio, es silenciosa. Respiré hondo. Sentí el peso del aluminio en mis brazos, pero de repente ya no me dolió la espalda. Me enderecé. La miré a los ojos con una frialdad que la desconcertó un poco. Vi cómo Valeria parpadeaba, rompiendo por un segundo su postura de presidenta de comité. «Está bien, Valeria», dije con un tono de voz tan nivelado y tranquilo que me sorprendió a mí misma. «Si esto no es lo que la escuela necesita, me las llevo. Que tengas una buena kermés». Di media vuelta. No miré a ninguna de las mujeres que cuchicheaban. No agaché la cabeza.
Caminé con la espalda recta, cargando mis 2 asaderas de vuelta hacia la calle. Afortunadamente, don Ernesto todavía estaba en la esquina comprando un periódico en el kiosco. Al verme regresar tan pronto, corrió a abrirme la cajuela del auto. ¿Pasó algo, doña Otilia?, preguntó extrañado al ver que volvíamos a meter las bandejas intactas. Cambio de planes, Ernesto. Vamos a dar una vuelta y luego a casa. Me senté en el asiento trasero. Cerré la puerta. El olor a carne, a comino y a masa horneada seguía allí, intenso, abrasador, real. Miré por la ventana del auto mientras nos alejábamos de la entrada de Los Robles. Vi a Valeria dándose la vuelta, frotándose las sienes, como si yo hubiera sido un dolor de cabeza que por fin se había quitado de encima, y volviendo a su mundo de mentiras y apariencias. El auto comenzó a moverse por las calles arboladas de ese barrio que nunca sería el mío. El motor zumbaba suavemente. Yo iba mirando los grandes portones de las casas, los jardines inmensos, todo ese lujo frío, la tristeza inicial, ese golpe en el pecho que me había dejado sin aire frente a las otras madres, empezó a evaporarse muy rápido. En su lugar empezó a crecer otra cosa, algo caliente, espeso y firme, una claridad absoluta. Durante años había tolerado los desplantes de Valeria. Había justificado su falta de tiempo, sus comentarios despectivos sobre mi ropa, su insistencia en comprarme electrodomésticos modernos que yo no pedía solo para no tener que venir a visitarme. Había aceptado que me escondiera cuando venían sus colegas de trabajo a cenar a su casa, quedándome en el cuarto de invitados viendo televisión. Siempre pensé que era el precio que debía pagar por haberla criado sola trabajando en un lugar humilde. Pensé que su vergüenza era de alguna manera culpa mía por no haber podido darle un origen más sofisticado, pero hoy, viendo mis bandejas llenas de la mejor comida que alguien pudiera probar, hechas con amor y con la receta de mi propia madre, me di cuenta de la gran mentira. Yo no era la que estaba mal. Yo no era la que tenía que esconderse. Valeria se había convertido en una mujer vacía, asustada de su propia sombra, aterrorizada de que alguien descubriera que su sangre estaba hecha del mismo barro que la mía. Miré el reloj en la muñeca. Eran casi las 12 del mediodía. A esa hora, en cualquier kermés del mundo, el hambre empieza a atacar. El olor a comida debe llamar a la gente. La gente quiere comer algo que los llene, que los caliente, que los haga sentir en una fiesta. Recordé las tartaletas de verduras pálidas, recordé las galletas de avena sin gracia. Recordé que Valeria me había dicho que la empresa de banquetes había cancelado la comida caliente. Una pequeña sonrisa afilada y silenciosa se dibujó en mis labios. No iba a derramar ni una sola lágrima por lo que acababa de pasar. No me iba a encerrar en mi cuarto a sentir lástima de mí misma. Valeria había tomado su decisión. Había elegido la apariencia sobre la sustancia. Había elegido la imagen de revista sobre las manos de su madre. Me acomodé en el asiento, acariciando el borde del paño blanco que cubría mis empanadas. Sentí el calor que todavía emanaba del aluminio, un calor fuerte, resistente, que tarda mucho en apagarse, exactamente igual que yo. Valeria acababa de echar de su gran evento el único alimento real que había en ese patio. Acababa de expulsar el corazón de la kermés. Y yo sabía, con la certeza absoluta de una mujer que ha dado de comer a miles de personas en su vida, que el hambre es un juez implacable que no entiende de apariencias ni de estatus social. El fracaso de su evento perfecto acababa de comenzar y ella, en su ceguera de lino blanco y gafas oscuras, fue quien encendió la mecha. Solo era cuestión de esperar a que el estómago de aquellos 150 padres comenzara a exigir lo que ella les acababa de negar. El taxi de Ernesto avanzaba despacio por las calles arboladas del barrio residencial. El silencio dentro del auto era espeso, solo interrumpido por el sonido del motor y el crujir suave de las asaderas de aluminio cada vez que pasábamos por un bache. Ernesto me miraba por el espejo retrovisor a cada rato, con esa preocupación muda de los hombres buenos que no saben qué decir frente al dolor ajeno. Pero yo no sentía dolor. O mejor dicho, el dolor inicial se había transformado en otra cosa. Había dejado de ser una herida abierta para convertirse en un motor en marcha. Ernesto,
le dije rompiendo el silencio con una voz firme que lo hizo dar un pequeño salto en su asiento. Frena en la plaza que pasamos recién. Apaga el motor un momento. Necesito pensar. Ernesto asintió sin hacer preguntas. Maniobró el auto y lo estacionó junto a la acera bajo la sombra de un roble inmenso que dejaba caer hojas secas sobre el capó. Apagó el motor. El olor a carne especiada, a masa horneada y a comino llenaba cada rincón del vehículo. Era un aroma glorioso, un aroma que contaba historias de madrugadas de trabajo y de clientes satisfechos. Me quedé mirando mis manos apoyadas sobre mi regazo, las manchas de la edad, las venas saltadas, los nudillos un poco deformados por la artrosis. La vejez es un disfraz perfecto. Esa es una de las verdades más grandes que he aprendido desde que pasé la barrera de los 70 años. La gente te mira y automáticamente te quita el poder. Ven el pelo blanco, la falda gris, los zapatos de tacón bajo y asumen que eres inofensiva. Creen que tu mundo se reduce a tejer escarpines, a regar macetas y a esperar que alguien te llame por teléfono los domingos. Te hablan más lento, te ceden el asiento en el autobús con una sonrisa de lástima y te llaman abuelita aunque no lleven tu sangre. Valeria, mi propia hija, había caído en esa misma trampa. Al mirarme parada en la entrada de su evento de lujo, solo vio a una anciana desubicada con bandejas viejas. Vio una vergüenza que debía esconder debajo de la alfombra. Se olvidó por completo de quién era yo. Se olvidó de que la mujer a la que acababa de echar a la calle era la misma que levantó la fonda, el buen rincón, de la nada. Se olvidó de que yo pasé 30 años negociando el precio de la carne con proveedores mañosos a las 5 de la mañana. Se olvidó de que yo sola manejaba a una clientela de obreros, camioneros y oficinistas hambrientos, resolviendo peleas, cobrando cuentas atrasadas y asegurándome de que al final del mes los números siempre dieran en azul. Yo no era una abuelita asustada. Yo era una comerciante. Y una comerciante de las buenas no se rinde cuando le cierran una puerta. Simplemente busca la ventana más cercana y la rompe si es necesario. Evalué mis recursos. En el asiento trasero, cubiertas por paños blancos de algodón impecable, tenía 250 empanadas perfectas. El aluminio grueso de las asaderas mantenía el calor de maravilla. Sabía que se mantendrían calientes al menos por un par de horas más. Tenía movilidad gracias al taxi de Ernesto y tenía una ubicación privilegiada a solo un par de cuadras del colegio Los Robles. Pero mi recurso más importante era la información. Valeria misma me había dado la clave de su propia ruina el jueves por la noche. La empresa de banquetes había cancelado la comida caliente. El menú del evento se reducía a tartaletas de verduras frías, ensaladas en frasquitos de vidrio y galletas de avena. Comida de pájaros, comida de decoración. Conozco la psicología del hambre mejor que nadie. La gente puede fingir sofisticación durante un rato. Pueden sonreír, sostener una copa de cristal con el dedo meñique levantado y masticar una hoja de rúcula como si fuera un manjar de los dioses. Pero cuando llega el mediodía, cuando el sol sube y el estómago empieza a reclamar, toda esa sofisticación se derrumba. El hambre es primitiva. El hambre no entiende de marcas de ropa ni de apellidos compuestos. El hambre exige grasa, exige calor, exige sabor. Y allí estaban esos 150 padres atrapados en un patio escolar sin nada real que llevarse a la boca. Metí la mano en el fondo de mi bolso negro y palpé mi viejo monedero de boquilla de bronce. Era un monedero de cuero grueso, pesado, que heredé de mi madre. No usaba billeteras modernas ni tarjetas de plástico. Ese monedero, con su cierre metálico que hacía un chasquido fuerte y seco al cerrarse, había sido mi caja fuerte durante años en la fonda. Sentir su peso frío en mis dedos me devolvió a mi centro. Ernesto, lo llamé. El chófer se giró en su asiento mirándome con atención. ¿Tienes hambre? La verdad, doña Otilia, con este olor que hay en el auto se me están aflojando las piernas del antojo, confesó soltando una risa nerviosa. Destapé una de las asaderas, tomé una empanada por el repulgue y se la pasé. Ernesto la agarró con cuidado, sopló un poco y le dio un mordisco. Cerró los ojos.
El jugo de la carne cortada a cuchillo brilló en sus labios. «Dios santo», murmuró con la boca llena. «Esto es la gloria». «Escúchame bien, Ernesto. Te propongo un negocio. El viaje de ida y vuelta a mi casa te lo voy a pagar completo, como acordamos, pero no vamos a ir a mi casa. Quiero que des la vuelta y vuelvas al colegio Los Robles». Ernesto dejó de masticar, abriendo los ojos con sorpresa. «Pero doña Otilia, si su hija la acaba de sacar de ahí, ¿no la van a dejar entrar de nuevo con las bandejas?» «No voy a entrar», le respondí con una sonrisa fría que me estiró las arrugas de las mejillas. «La escuela es propiedad privada, sí, pero la calle de enfrente es vía pública. Yo pagué mis impuestos toda la vida para que las aceras de esta ciudad sean libres». Ernesto tragó saliva, empezando a comprender. «Quiero que estaciones el auto justo enfrente del portón principal del colegio». Continué marcando cada palabra con claridad. «Hay una zona de carga y descarga que a esta hora debe estar vacía. Vamos a abrir el baúl de tu auto. Vamos a poner mis asaderas ahí mismo y tú te vas a quedar a mi lado. Por cada docena de empanadas que venda te llevas una comisión y cuando terminemos te regalo una docena para tu familia». Ernesto miró la empanada a medio comer en su mano. Luego miró hacia la dirección del colegio y finalmente me miró a mí. Una sonrisa amplia y cómplice se dibujó en su rostro moreno. «Doña Otilia, si usted me garantiza que voy a comer más de estas maravillas, yo le estaciono el taxi hasta en la puerta del despacho del alcalde». «Trato hecho». El motor volvió a rugir. El auto se puso en movimiento, esta vez con un propósito distinto. Ya no era el viaje de regreso de una anciana derrotada, era el avance táctico de una comerciante dispuesta a reclamar su territorio. Mientras dábamos la vuelta a la manzana, mi mente trabajaba a toda velocidad, calculando tiempos y movimientos. Eran las 12:15 del mediodía. La kermés estaba en su punto máximo de asistencia. Los niños estarían corriendo por los puestos de juegos gastando energía. Los padres estarían parados, aburridos, mirando sus relojes, empezando a sentir ese vacío en el estómago que las tartaletas de verduras jamás podrían llenar. Llegamos a la calle del colegio. Así, tal como lo había anticipado, el espacio frente a las rejas principales estaba despejado. Valeria había ordenado colocar conos naranjas para que nadie estacionara, reservando el lugar para la estética de la entrada. «Pisa los conos, Ernesto», ordené sin dudarlo. El taxi avanzó aplastando un par de conos de plástico con un sonido sordo y se estacionó perfectamente paralelo a la acera, justo frente al portón de hierro forjado, por donde entraban y salían algunas personas. Estábamos a menos de 15 metros del patio principal, donde se desarrollaba el evento. Podía escuchar la música suave y el murmullo de la gente. Me bajé del auto con movimientos lentos pero seguros. El aire del mediodía había calentado un poco, pero seguía habiendo una brisa constante, una brisa que, para mi absoluta ventaja, soplaba directamente desde la calle hacia el interior del colegio. Abrí el baúl del taxi. Ernesto me ayudó a trasladar las 4 asaderas pesadas, acomodándolas una al lado de la otra sobre la alfombra del maletero, creando un mostrador improvisado pero perfectamente funcional. Saqué de mi bolso otro objeto que siempre me acompaña. Un delantal de cuero crudo gastado por el uso con 2 bolsillos profundos al frente. Me lo até a la cintura. El cuero crujió, adaptándose a mi cuerpo como una armadura vieja que reconoce a su dueño. Saqué mi monedero de boquilla de bronce y lo dejé caer dentro del bolsillo derecho. El peso me dio una sensación de equilibrio perfecto. «Muy bien, Ernesto. Levanta los paños blancos, dóblalos y ponlos a un lado». Ernesto obedeció. Al retirar la cubierta de algodón, el vapor atrapado se liberó de golpe. Una nube invisible y densa, cargada con el aroma intenso de la grasa de pella, la cebolla de verdeo, la carne asada y el comino, se elevó en el aire. Me paré junto al baúl abierto, crucé las manos sobre mi delantal de cuero y miré hacia el patio de la escuela. No necesité gritar, no necesité ofrecer mi producto a viva voz, como lo haría un vendedor ambulante desesperado. La desesperación espanta a los clientes. La seguridad, en cambio, los atrae como un imán. Yo sabía lo que valía mi trabajo. Solo tenía que dejar que la naturaleza siguiera su curso.
La brisa atrapó el vapor de las empanadas y lo empujó suavemente a través de los barrotes del portón, llevándolo directo hacia el corazón de la kermés. Era una invasión silenciosa, un ataque directo a los sentidos de cada persona que estaba allí adentro, fingiendo que no tenía hambre. Acomodé las empanadas con la punta de los dedos, asegurándome de que el repulgue perfecto de cada una estuviera a la vista. Brillaban bajo la luz del sol del mediodía, doradas y tentadoras, un contraste absoluto con el ambiente pálido y artificial del evento de mi hija. Valeria había querido esconderme, había querido borrar mi esencia porque no encajaba en su molde de lino blanco y apariencias vacías, pero se había olvidado de que la comida de verdad no se puede esconder. El trabajo honesto tiene un peso propio que siempre termina saliendo a la luz, abriéndose paso entre las mentiras. Miré de reojo hacia las mesas del fondo del patio, donde Valeria seguía parada con su teléfono en la mano, ajena a lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Sentí una pena fugaz por ella, por la mujer en la que se había convertido, tan preocupada por el envase que se había olvidado de cuidar el contenido. Pero la pena desapareció tan rápido como llegó, reemplazada por la adrenalina pura del comercio. Desde mi posición vi como un hombre con un suéter atado al cuello que estaba cerca de la entrada levantaba la cabeza de repente, como un perro de caza que acaba de olfatear su presa. Frunció el ceño, miró a su alrededor y luego giró su rostro hacia la calle. Sus ojos se encontraron con el baúl abierto del taxi. Se encontró con el brillo dorado de 250 empanadas humeantes. El hombre le tocó el hombro a su esposa. Ella también levantó la vista, respiró hondo, y su postura de aburrimiento desapareció al instante. Mi viejo monedero de bronce pesaba en mi bolsillo, esperando el momento de hacer su primer chasquido, marcando el inicio de la lección que estaba a punto de impartir. El hombre del suéter atado al cuello fue el primero en romper la barrera invisible que separaba el colegio privado de la vía pública. Caminó hacia el portón de hierro forjado con pasos lentos, casi dudosos, como si estuviera cometiendo una infracción de tránsito. Su esposa lo seguía de cerca tirando de la correa de un bolso de diseñador, con la nariz ligeramente arrugada, pero los ojos fijos en el baúl del taxi de Ernesto. Yo me mantuve inmóvil con las manos apoyadas en los amplios bolsillos de mi delantal de cuero crudo. En mi mundo, el que vende no persigue al cliente. El buen producto hace todo el trabajo pesado. «Buenas tardes», dijo el hombre asomando la cabeza por fuera de las rejas y mirando las asaderas de aluminio brillante. «Disculpe, ¿esas empanadas son para la kermés? Adentro nos dijeron que no había comida caliente». Lo miré con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas ganadoras en la mano. «No, señor», respondí con voz clara y pausada. «Estas empanadas son mías, las preparé esta madrugada. Masa casera, carne de primera cortada a cuchillo, grasa de pella y comino del bueno». Iban a ser para la kermés, pero a la organización le parecieron muy de puesto callejero. Así que ahora las vendo aquí en la calle, que es donde el hambre es honesta. El hombre parpadeó procesando la información. Su estómago, sin embargo, no necesitaba procesar nada. El viento sopló en ese instante levantando un remolino de hojas secas y empujando otra ráfaga del aroma espeso y especiado directo a su rostro. Tragó saliva de forma ruidosa. «¿A cuánto la docena?», preguntó sacando rápidamente una billetera de cuero liso del bolsillo trasero de su pantalón. «Aquí no vendo por docena, patrón. Aquí se come al paso, de a una, a un precio justo para usted y para mi trabajo». Le di el precio, uno que en mi vieja fonda habría sido impensable, pero que para los bolsillos de ese barrio residencial era apenas un vuelto. El hombre asintió sin chistar y me pidió 2. Saqué un par de servilletas de papel que Ernesto había tenido la brillante idea de comprar en el kiosco de la esquina. Tomé las empanadas por el repulgue trenzado y se las entregué. El calor de la masa todavía traspasaba el papel. Él le dio una a su esposa y se llevó la otra a la boca. Fue un instante casi religioso. Vi cómo sus dientes rompían la masa dorada y crujiente. Un hilo de jugo espeso y brillante, teñido por el pimentón y la carne, amenazó con mancharle la barbilla, pero él, olvidando toda la etiqueta de su ropa cara, inclinó la cabeza hacia adelante y lo atrapó a tiempo. Cerró los ojos, masticó lento. Cuando los volvió a abrir, ya no era un padre aburrido en un evento escolar.
Era un hombre que acababa de reencontrarse con la comida de verdad. «Dios mío, Silvia, prueba esto», le murmuró a su mujer con la voz ronca. La mujer, que hasta ese momento mantenía una postura rígida, le dio un mordisco pequeño y desconfiado. Un segundo después, sus hombros se relajaron por completo. Abrió los ojos de par en par, miró la empanada a medio comer en su mano como si fuera un lingote de oro y dio un segundo bocado, esta vez mucho más grande, sin importarle que unas migas cayeran sobre su blusa de seda. Me pagaron con un billete grande. Yo hundí la mano en el bolsillo derecho de mi delantal, saqué mi monedero de boquilla de bronce y busqué el cambio. El clac fuerte y metálico que hizo el cierre al ajustarse sonó como un disparo de salida en medio del silencio de la calle. «Deme 4 más, por favor», pidió el hombre limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Mi hijo está en los juegos, pero en cuanto huela esto va a salir corriendo para acá». Ese fue el comienzo de la avalancha. Las escuelas privadas son como pueblos pequeños. Nadie quiere ser el primero en hacer algo fuera de lo normal, pero en cuanto uno rompe la regla, los demás lo siguen en manada. El rumor no tardó ni 5 minutos en esparcirse por el patio de los robles. La imagen del hombre del suéter y su esposa, comiendo apoyados contra las rejas del colegio, con caras de absoluta satisfacción, fue el mejor cartel publicitario que pude haber diseñado. Primero vinieron de a 2, luego en pequeños grupos de 4 o 5. Madres con gafas de sol oscuras, madres con peinados intactos, abuelos que habían sido arrastrados al evento y que miraban mis asaderas de aluminio con una nostalgia feroz en los ojos. Cruzaban el portón de hierro, dejando atrás la música suave y las mesas con manteles de cuadros para aglomerarse alrededor del baúl abierto de un taxi polvoriento. El hambre los despojaba de todas sus pretensiones. La acera se transformó rápidamente en una extensión de mi vieja fonda. Ernesto, al ver la cantidad de gente, se bajó las mangas de la camisa y asumió el rol de ayudante con una naturalidad pasmosa. Se encargaba de repartir las servilletas, de acomodar a la gente para que no bloquearan el paso de los peatones y de mantener el buen humor en la fila que ya empezaba a dar la vuelta a la esquina del colegio. «Cuidado que queman, jefe», le decía Ernesto a un padre vestido de traje que intentaba comer a las apuradas. «Sople un poquito por el repulde, que ese juguito viene hirviendo directo de las manos de doña Utilia». Yo despachaba con movimientos mecánicos precisos, esos que solo te da la memoria del cuerpo después de 30 años de oficio. Tomar la empanada, entregarla, recibir el billete, dar el vuelto, cerrar el monedero. ¡Clac! Un ritmo constante, hipnótico. Mi delantal de cuero crudo se fue manchando ligeramente de harina y grasa, pero a mí no me importaba. Era mi uniforme de batalla y estaba ganando la guerra. Escuchaba los comentarios a mi alrededor mientras el nivel de las asaderas iba bajando. «Esto es espectacular, no como esas tartas de espinaca cruda que hay adentro», decía un hombre alto devorando su tercera empanada. «Le voy a llevar una docena a mi suegra, hace años que no pruebo una masa amasada a mano de esta forma», comentaba una mujer de tacones altos, sosteniendo su bolso con una mano y la servilleta manchada con la otra. Nadie se fijaba en mis manos arrugadas ni en mis zapatos gastados. Nadie me miraba con lástima ni me llamaba abuelita. Para esa multitud hambrienta, yo era la persona más importante de la cuadra. Era la proveedora. Habían olvidado por completo la estética impecable del colegio y se entregaban al placer primitivo de la grasa, la carne y el calor. Mientras tanto, del otro lado de las rejas, el panorama empezaba a cambiar drásticamente. Con cada docena de empanadas que yo vendía en la calle, la kermés de mi hija se iba vaciando. Desde mi posición estratégica junto al baúl, tenía una vista perfecta del patio principal. La música infantil seguía sonando por los parlantes, pero el volumen parecía haber subido, porque ya no había tantas voces humanas para amortiguarlo. Pude ver el puesto de comida orgánica de la madre de los mellizos, ese que Valeria tanto defendía. Estaba intacto. Los pequeños frascos de vidrio con ensaladas parecían artículos de farmacia esperando a pacientes que nunca llegarían. Las galletas de avena seguían apiladas en su bandeja de bambú, secas y tristes bajo el sol del mediodía. Las 3 madres que atendían el puesto estaban cruzadas de brazos, mirando con evidente confusión hacia la entrada del colegio. Y entonces la vi a ella. Valeria salió de uno de los salones interiores, sosteniendo una libreta de anotaciones.
Caminaba rápido dando instrucciones a 2 adolescentes que llevaban cajas de jugos, pero a los pocos metros sus pasos se hicieron más lentos. Se detuvo en seco en medio del césped perfectamente cortado. La observé girar la cabeza de un lado a otro. La vi fruncir el ceño, exactamente igual que cuando era niña y no entendía un problema de matemáticas en la mesa de la cocina de la fonda. Estaba buscando a su público, buscaba a los padres importantes, a las madres de la comisión, a los directivos, pero las mesas de madera pintada estaban vacías. Los puestos de juegos tenían apenas un par de niños distraídos. El grueso de su evento, al menos 80 personas adultas, no estaba en el patio. Estaban en la calle, amontonados alrededor de un taxi, riendo, chupándose los dedos y manchando el asfalto con pequeñas gotas de jugo de carne. Vi el momento exacto en que la comprensión golpeó a mi hija. Valeria miró hacia el portón de hierro. Su vista atravesó las rejas y se topó de lleno con la multitud. Y en el centro de esa multitud, iluminada por el sol y rodeada de asaderas vacías, estaba yo, con mi delantal de cuero, mi espalda recta y mi monedero de bronce chasqueando con fuerza. El color abandonó el rostro de Valeria. Fue como si le hubieran desenchufado la energía de golpe. Dejó caer los brazos a los costados, olvidándose de la libreta y de las apariencias. Caminó hacia el portón, no con el paso firme de la presidenta de la Asociación de Padres, sino con la marcha errática de alguien que camina en sueños. Yo no dejé de atender. Un señor me pidió las últimas 3 empanadas de la tercera asadera. Se las entregué con una sonrisa, recibí el dinero y volví a hacer sonar mi monedero. No aparté la vista de mi trabajo, pero con el rabillo del ojo seguía cada uno de los movimientos de mi hija. Valeria llegó hasta las rejas, pero no salió a la calle. Se quedó del lado de adentro, aferrándose a los barrotes de hierro frío con ambas manos. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Desde allí, a escasos 5 metros de distancia, tuvo que presenciar el espectáculo que más terror le causaba en la vida, la realidad aplastando a la ficción. A su lado, un grupo de madres de su círculo más íntimo, esas mismas mujeres que una hora antes se reían con sonrisitas apretadas de mis asaderas abolladas, estaban apoyadas contra los capós de los autos estacionados, devorando mis empanadas con una voracidad que arruinaba todo su maquillaje. «Valeria, amiga», le gritó una de ellas, una mujer rubia con un collar de perlas levantando una servilleta en el aire a modo de saludo. «Tienes que salir a probar esto. La señora de la fonda es una maravilla. Nos salvó la tarde. Nos estábamos muriendo de hambre ahí adentro». Valeria no respondió. Su boca se abrió levemente, pero ningún sonido salió de su garganta. Sus ojos saltaban de la madre rubia con la boca manchada de grasa al baúl del taxi, a Ernesto contando billetes y finalmente a mí. Nuestras miradas se cruzaron sobre las cabezas de la multitud. No hubo gritos, no hubo reproches. No necesité levantar un solo dedo ni articular una sola palabra para explicarle lo que estaba pasando. El peso de la escena era abrumador. Ella había intentado barrerme debajo de la alfombra para proteger su frágil castillo de naipes, convencida de que su mundo de lino blanco y comida sin sabor era superior al mío. Había confundido la humildad de mi ropa con debilidad. Había confundido mi silencio con resignación. Pero allí estaba yo, Otilia, la exdueña del Buen Rincón, dictando las reglas del juego en la vereda de su colegio exclusivo. Le estaba demostrando frente a toda la gente que ella tanto idolatraba que el dinero puede comprar muchas cosas: colegiaturas caras, camionetas inmensas, puestos de comida orgánica y banderines de colores pastel. Pero el respeto y la necesidad genuina no se compran, se ganan con trabajo y sustancia, y de sustancia mis manos sabían mucho más que todas las planillas de cálculo de su banco. Valeria dio un paso atrás soltando los barrotes del portón como si el hierro le hubiera quemado las palmas de las manos. Se veía pequeña, desarmada. Quiso darse la vuelta y regresar al patio, refugiarse en la seguridad de su evento vacío, pero se dio cuenta de que ya no tenía evento. El corazón de la kermés latía afuera. En la calle, al ritmo del chasquido de mi monedero de bronce. Destapé la última asadera. Una nube fresca de vapor se elevó en el aire, densa y perfumada, y el viento, como un aliado leal que sabe elegir el bando ganador, se encargó de soplarla directamente hacia el rostro pálido de mi hija. La cuarta asadera de aluminio
se estaba vaciando con una velocidad que me recordaba a los mejores mediodías en mi antigua fonda, esos días de pago donde los obreros hacían fila antes de que yo terminara de destapar las ollas. Pero aquí no había cascos amarillos ni botas manchadas de cemento. Aquí había relojes suizos, zapatos de diseñador y perfumes que costaban lo que yo gastaba en un mes de mercado. Y sin embargo, el hambre los igualaba a todos. El sonido de mi monedero de boquilla de bronce marcaba el ritmo de la calle. Cada chasquido seco era una confirmación de mi victoria. El cuero crudo de mi delantal ya tenía marcas de harina y huellas dactilares brillantes de grasa, pero lo llevaba puesto con el orgullo de un general que acaba de ganar una batalla sin disparar una sola bala. Ernesto, a mi lado, era un espectáculo aparte. Se había convertido en el mejor promotor que jamás tuve. Repartía servilletas de papel con la elegancia de un mesero de lujo. Bromeaba con los banqueros y los abogados y recibía los billetes cuando mis manos estaban ocupadas entregando la mercancía. La acera frente al colegio Los Robles era una fiesta ruidosa, viva y caliente. Del otro lado de la reja, la kermés de mi hija agonizaba en un silencio sepulcral. Valeria seguía allí paralizada frente a los barrotes de hierro forjado. No se había movido ni un centímetro. Sus amigas de la comisión de padres, esas mismas que minutos antes se paseaban con aires de superioridad, ahora estaban a mi lado, manchándose los labios de pimentón y riendo a carcajadas. La hipocresía de la clase alta tiene un límite muy claro, y ese límite es un estómago vacío. Cuando la necesidad aprieta, las apariencias se derrumban como un castillo de naipes bajo un ventilador. Señora Utilia, por favor, dígame que le quedan 3 más. Mis hijos acaban de salir del inflable y amenazan con comerse el pasto si no les doy algo contundente. El que hablaba era un hombre corpulento vestido con una camisa de lino celeste que ya tenía una pequeña y delatora mancha de jugo de carne cerca del tercer botón. Le sonreí con calma, hundiendo mis dedos en el fondo de la asadera. «Tiene suerte, patrón. Me quedan exactamente las últimas 7. Se lleva 3, le dejo las otras 4 a quien llegue primero y yo cierro el negocio por hoy». El anuncio de que la comida se acababa generó un murmullo de pánico genuino entre los que aún esperaban. En menos de un minuto, los últimos rezagados compraron lo que quedaba. Entregué la empanada número 250 a una mujer joven que llevaba un vestido de seda espectacular y que no dudó en comerla de pie, apoyada contra el guardabarros del taxi polvoriento de Ernesto. Había vendido todo, 250 empanadas en poco más de una hora. Tomé el paño de algodón blanco, lo sacudí para quitarle las migas y cubrí las asaderas vacías. El aluminio desnudo reflejó el sol del mediodía. Me limpié las manos en mi delantal de cuero crudo y solté un suspiro largo de esos que te acomodan los huesos y te devuelven el alma al cuerpo. El peso de mi monedero en el bolsillo derecho era considerable. Estaba a reventar de billetes grandes, de esos que la gente de este barrio entrega sin mirar el cambio. Fue en ese preciso instante de calma cuando la multitud pareció abrirse como el mar rojo. Las risas bajaron de volumen y las posturas se enderezaron un poco. Desde el interior del patio, caminando con pasos firmes y secos que resonaban incluso sobre el césped, apareció la directora de la institución. La señora Echeverría era una mujer alta, de cabello gris cortado a la perfección, que siempre vestía trajes sastre oscuros y llevaba una expresión que congelaría un vaso de agua. Era la máxima autoridad de Los Robles, el terror de los alumnos y la jueza suprema de los padres que buscaban estatus. Caminó directo hacia el portón. Valeria, al verla acercarse, pareció reaccionar de su letargo. Se despegó de las rejas y trató de interceptarla, balbuceando excusas que no alcancé a escuchar. Pero la directora Echeverría ni siquiera la miró. Pasó por su lado como si Valeria fuera un adorno más del patio. Empujó el portón de hierro y salió a la calle. La acera quedó en absoluto silencio. Los padres que estaban masticando dejaron de hacerlo. Ernesto dio un paso atrás, un poco intimidado por la presencia de la mujer. Yo, en cambio, me quedé exactamente donde estaba, con la espalda recta y las manos en los bolsillos. A mis 72 años, hace mucho tiempo que dejé de bajarle la mirada a nadie, y menos por tener un título pegado en la puerta de una oficina. La directora Echeverría se detuvo frente al baúl del taxi. Miró las asaderas vacías.
Luego miró a los padres de sus alumnos más exclusivos, que sostenían servilletas engrasadas como si fueran evidencia de un crimen. Finalmente clavó sus ojos oscuros en mí. Inspiró profundamente por la nariz, capturando los últimos rastros del aroma a comino, carne y masa horneada que todavía flotaban alrededor del auto. He estado lidiando con padres quejumbrosos y presupuestos inflados toda la mañana en mi oficina, dijo la directora con una voz rasposa pero autoritaria. Y de repente el viento me trae un olor que no sentía desde que mi abuela vivía en el campo. Bajo al patio y descubro que mi kermés está vacía. Nadie dijo una palabra. Valeria había cruzado el portón y estaba parada a unos metros temblando, esperando que la ira de la directora cayera sobre nosotras, expulsándome de la acera y arruinando su reputación para siempre. «Dígame, señora», comenzó Echeverría mirándome fijamente. «Otilia», respondí con voz clara y sin dudar, viuda y cocinera de toda la vida. «Señora Otilia, ¿me va a decir que vendió todo y no me guardó ni una sola a mí?» La pregunta descolocó a todos los presentes. Un par de padres soltaron una risa nerviosa. Yo vi la tensión en los hombros de la directora, la fatiga real debajo de su traje sastre, y supe exactamente qué hacer. Sin decir palabra metí la mano en el bolsillo izquierdo de mi delantal de cuero. Allí, envuelta en un paño pequeño e impecable, había guardado una última empanada. Originalmente era para mi nieto Mateo, pero sabía que por él podía cocinar cientos más esa misma tarde si me lo pedía. Saqué el envoltorio y se lo entregué en la mano. La directora Echeverría desenvolvió la masa. Todavía estaba tibia. No le importó que decenas de ojos la estuvieran observando. Le dio un mordisco firme. Vi cómo la dureza de su rostro se derretía en cuestión de segundos. Cerró los ojos, masticó con lentitud y tragó. Cuando volvió a abrir los ojos, la mujer de hierro había desaparecido, reemplazada por alguien que acababa de recibir un abrazo que necesitaba con urgencia. «Extraordinario», murmuró casi para sí misma. «Absolutamente extraordinario». Se giró hacia la multitud, limpiándose la comisura de los labios con el pulgar, ignorando toda etiqueta. Su mirada buscó entre los padres hasta encontrar a mi hija, que estaba pálida como el papel. «¿Valeria?», la llamó la directora con un tono que no admitía réplicas. «Acércate, por favor». Mi hija caminó hacia nosotras arrastrando los pies. Sus pantalones de lino blanco parecían haber perdido todo su brillo. Se detuvo junto a la directora sin atreverse a mirarme a los ojos. «Valeria, eres la presidenta de la Asociación de Padres», continuó Echeverría con una calma que cortaba el aire. «Me presentaste un proyecto de kermés con comida orgánica, tartaletas sin sabor y un presupuesto altísimo que, según me informaron, fue cancelado a medias. Y mientras tanto, tenías acceso a esta maravilla. ¿Me puedes explicar por qué la señora Otilia está vendiendo en el baúl de un taxi en la vía pública en lugar de ser el puesto de honor en el centro de nuestro patio?» El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Valeria abrió la boca, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Miró a sus amigas buscando apoyo, pero la rubia del collar de perlas estaba muy ocupada limpiándose los dedos con una toallita húmeda. Miró a los otros padres, pero ellos solo asintieron dándole la razón a la directora. «Sí, Valeria», intervino el hombre del suéter atado al cuello, el mismo que había sido mi primer cliente. «Si no fuera por la señora Otilia, nos habríamos ido a la media hora. Adentro no hay nada que comer. Pensamos que la habías contratado tú como una sorpresa». La trampa se había cerrado. Valeria estaba acorralada por su propia vergüenza. Si decía la verdad, si admitía que me había echado porque mis bandejas de aluminio y mi ropa le parecían de puesto callejero, quedaría frente a toda esa gente a la que tanto intentaba impresionar como una clasista superficial y una mala hija. Si mentía, se enredaría aún más. La vi entojerse. Sus hombros cayeron. El teléfono celular que siempre llevaba como un arma en la mano, ahora colgaba inútil a su costado. Todo su poder basado en la estética y las apariencias se había evaporado frente a la contundencia de la realidad. No necesité que se humillara más. A diferencia de ella, yo no disfruto pisando a los que están en el suelo. Fui yo, señora directora. Hablé con una voz fuerte que atrajo la atención de todos, salvando a mi hija de su propio veneno. Valeria me invitó amablemente a participar, pero a mi edad una ya tiene sus mañas. Vi que adentro tenían un evento muy moderno, muy elegante.
Mis asaderas viejas y mi humo iban a arruinarles la decoración, así que le dije a mi hija que prefería quedarme aquí afuera al aire libre, donde la brisa se lleva el olor a fritanga. Ella insistió en que entrara, pero yo soy terca como una mula. La directora me miró a los ojos. Valeria levantó la cabeza de golpe, mirándome con una mezcla de shock y una gratitud tan profunda que casi la hace llorar. Echeverría no era tonta. Era una mujer que manejaba un colegio lleno de víboras de alta sociedad. Sabía leer entre líneas, vio mi ropa humilde, vio el terror en los ojos de Valeria y entendió perfectamente lo que había pasado. Pero también entendió que yo le estaba ofreciendo una salida elegante para no armar un escándalo en la puerta de su institución. Una pequeña sonrisa cargada de respeto se dibujó en los labios de la directora. «Ya veo», dijo Echeverría siguiéndome el juego. «Pues su terquedad, señora Utilia, acaba de salvar la tarde, aunque me temo que el colegio ha perdido una gran oportunidad de recaudación». Metí la mano en el bolsillo de mi delantal y saqué mi pesado monedero de bronce. Lo abrí con un chasquido fuerte. Estaba lleno de billetes enrollados. Tomé un buen fajo, lo que calculé que era un poco más de la mitad de mis ganancias de esa hora, y se lo tendí a la directora. «No hay pérdida que no se pueda arreglar, directora. Valeria me pidió que colaborara con la escuela de mi nieto y yo soy mujer de palabra. Esto es para el fondo de la kermés, para que compren pelotas nuevas o libros o lo que necesiten los muchachos. Pero eso sí, que no se gaste en galletitas de alpiste ni en banderines de colores». La directora Echeverría tomó el dinero con ambas manos, un gesto de respeto que rara vez le vi hacer a nadie. «Se lo prometo, Tilia, y le aseguro que para el festival de fin de año usted no tendrá opción. Le pondremos una carpa exclusiva en el centro del campo de deportes. Las puertas de los robles están abiertas para usted cuando lo desee». «Se lo agradezco, pero ya estoy jubilada», respondí con una sonrisa tranquila. «Hoy solo vine a hacerle un favor a mi familia. Mi fonda, El Buen Rincón, cerró hace años. Ahora cocino solo para los que saben apreciar el trabajo de estas manos». Mis palabras flotaron en el aire, suaves pero implacables. Todos los presentes asintieron como si estuvieran ante una maestra que acaba de dar por terminada la clase. La directora se despidió de mí con una leve inclinación de cabeza, le dio las gracias a Ernesto y volvió a entrar al colegio, ordenándoles a los padres que la siguieran para continuar con los juegos. Ahora que tenían el estómago lleno, la multitud comenzó a disolverse lentamente. Algunos me daban las gracias por última vez, otros palmeaban el techo del taxi. En pocos minutos, la acera volvió a quedar despejada. Solo quedamos 3 personas junto al auto: Ernesto, Valeria y yo. Me quité el delantal de cuero crudo y lo doblé con cuidado. El viento de la tarde empezaba a enfriar de nuevo, pero mi pecho ardía con un calor reconfortante. «Tome, Ernesto», le dije entregándole una suma de dinero que multiplicaba por 3 lo que costaba el viaje. «Un trato es un trato, y usted fue un socio de primera». El chofer se quitó la gorra con los ojos brillantes por la emoción, guardó el dinero y se dedicó a acomodar las asaderas vacías en el baúl con un cuidado casi reverencial. Me giré hacia Valeria. Estaba parada a 1 metro de distancia. Ya no había rastro de la ejecutiva arrogante que me había despreciado una hora antes. Tenía los hombros caídos y la mirada clavada en el asfalto manchado. Había visto su mundo perfecto rendirse ante mis pies. Había comprobado que la sofisticación que ella tanto perseguía no era más que una cáscara vacía, y que el poder real, el que mueve a la gente y genera respeto genuino, venía del sudor, del trabajo y del origen que ella tanto se esforzaba por ocultar. Levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Yo no sé qué decir. Me salvaste frente a la directora y después de lo que yo te dije, fui una estúpida». No hubo necesidad de reproches. No levanté la voz ni le di un discurso sobre la humildad. La vida a veces acomoda las cosas con una brutalidad que no requiere subtítulos. «Nunca te avergüences del barro del que estás hecha, Valeria», le dije con un tono suave, casi un susurro que solo ella pudo escuchar. «Porque cuando el mundo de plástico en el que vives se rompa, ese barro es lo único que te va a sostener». Ella asintió, dejando escapar una lágrima silenciosa que le arruinó el maquillaje perfecto. Justo en ese momento, escuché un grito agudo desde adentro del colegio. «¡Abuela Oti!». Mi nieto Mateo venía corriendo por el patio.
saltando los canteros de flores con la corbata del uniforme desatada y las rodillas manchadas de pasto. Atravesó el portón y se colgó de mi cuello con una fuerza que casi me tira al suelo. Olía a sudor de niño, a sol y a tierra. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que por fin estaba exactamente donde debía estar. Había recuperado mi territorio, había educado a mi hija sin levantar un dedo y había puesto de rodillas a un colegio entero con la receta de mi madre. El poder nunca se trató de qué tan caro es el traje que usas, sino de qué tan fuertes son las manos que amasan tu destino. Mateo se aferraba a mi cuello con la fuerza de un pequeño huracán. Su rostro, rojo por el esfuerzo de correr y jugar, estaba hundido en mi hombro. Olía a césped cortado, a tierra seca y a esa energía inagotable que solo tienen los niños de 8 años. Le acaricié el pelo oscuro, sintiendo cómo los latidos acelerados de su corazón se iban calmando contra mi pecho. «Abuela Oti, me dijeron que trajiste empanadas y que se acabaron todas», protestó Mateo, separándose un poco para mirarme con un puchero exagerado. «Los papás de mis amigos no dejaron nada, yo tenía hambre». Le sonreí secándole una mancha de polvo de la mejilla con el pulgar. «A los clientes se les atiende primero, mi niño. Esa es la regla de oro del comercio», le expliqué acomodándole el cuello de la camisa del uniforme. «Pero tú no eres cliente, eres el dueño de mis ojos. Te dejé una docena entera cruda en el refrigerador de mi casa. Las horneamos esta noche solo para ti». Los ojos de Mateo se iluminaron como 2 faros. Dio un salto en su lugar festejando la noticia, completamente ajeno al drama que acababa de desarrollarse a sus espaldas. Para él no había kermés arruinada, ni madres humilladas, ni tensiones de clase. Para él solo existía su abuela y la promesa de una cena caliente. Levanté la vista por encima de la cabeza de mi nieto. Valeria nos estaba observando. Mi hija seguía parada a un par de metros de distancia. Su postura era la de un árbol que acaba de soportar una tormenta brutal y ha perdido todas sus hojas de adorno. Miraba la escena entre Mateo y yo con una expresión de hambre absoluta, pero no era hambre de comida. Era el hambre de una mujer que de pronto se da cuenta de que ha estado alimentando a su familia con plástico, mientras el verdadero calor del hogar se le escapaba entre los dedos. Valeria dio un paso hacia nosotros. Sus zapatos caros arrastraron un poco sobre el asfalto. Ya no sostenía su teléfono celular. Sus manos, siempre ocupadas en mandar correos o revisar agendas, colgaban vacías a los costados de su cuerpo. «Mateo», llamó Valeria con una voz tan suave que casi se la lleva el viento de la tarde. «Ve a buscar tu mochila al salón, nos vamos». El niño la miró extrañado. «Pero mamá, todavía faltan los sorteos de la kermés y el torneo de penales». «Ya terminó la fiesta para nosotros, mi amor», respondió ella forzando una sonrisa cansada. «Anda, ve a buscar tus cosas, te esperamos aquí». Mateo no discutió. Asintió con la cabeza y salió corriendo de vuelta hacia el interior del colegio, esquivando a un par de padres que seguían conversando en el patio. Valeria y yo nos quedamos a solas nuevamente, con la única compañía de Ernesto, que terminaba de acomodar los paños blancos sobre las asaderas vacías en el baúl de su taxi. El silencio entre nosotras ya no era un campo de batalla. Era un espacio vacío que necesitaba ser llenado con verdades nuevas. «Mamá», dijo Valeria sin atreverse a mirarme a los ojos, fijando su vista en la punta de mis zapatos gastados. «¿Puedo ir a tu casa con ustedes? Dejo mi camioneta en el estacionamiento de la escuela y la busco mañana. No quiero manejar hoy. No quiero volver a mi casa grande y vacía hoy». Esa simple petición fue el triunfo más grande de toda la tarde. Más que el dinero en mi bolsillo, más que la cara de asombro de la directora, más que la lección pública. Valeria, la ejecutiva implacable que detestaba mi barrio y que siempre tenía una excusa para no visitarme, me estaba pidiendo refugio. «Claro que sí, hija», respondí con la misma naturalidad con la que le servía un plato de sopa cuando era niña. «Hay lugar de sobra en el auto de Ernesto». El viaje de regreso a mi casa fue completamente distinto al de ida. No hubo música, ni conversaciones forzadas, ni tensión. Íbamos los 3 en el asiento trasero del taxi. Mateo iba en el medio, recostado contra mi brazo, contándome sin pausa cuántos goles había atajado en los juegos inflables. Yo lo escuchaba y le acariciaba el pelo. Del otro lado, Valeria iba en silencio, con la cabeza apoyada contra la ventana de vidrio,
mirando las calles arboladas de su barrio exclusivo ir quedando atrás, reemplazadas poco a poco por las fachadas más humildes, los pequeños comercios y las veredas rotas de mi vecindario. Llegamos a mi pequeña casa de techo de tejas rojas y jardín delantero lleno de malbones. Ernesto nos ayudó a bajar las 4 asaderas de aluminio. Le agradecí una vez más, le di un abrazo fuerte que lo hizo sonrojar y lo vi alejarse por la calle tocando la bocina 2 veces a modo de despedida. Ese hombre había sido un soldado leal en la batalla más extraña de su vida y sabía que tendría empanadas gratis por el resto de sus días. Entramos a la casa. El olor a comino, a cebolla rehogada y a carne asada todavía flotaba en el aire de mi cocina. Era un olor denso pegado a las paredes, a las cortinas de encaje, a la madera de los muebles. Era el olor de mi vida entera. Valeria dejó su bolso sobre una silla, se quitó la chaqueta de lino blanco que ya estaba arrugada y sin gracia y la colgó en el respaldo. Se arremangó la blusa de seda hasta los codos, caminó hacia el fregadero, abrió el grifo del agua caliente y tomó la esponja y el jabón. «Deja eso, Valeria», le dije, acomodando mi viejo monedero de boquilla de bronce sobre la mesa. «Tienes las uñas recién arregladas». El aluminio de esas asaderas te va a arruinar las manos. Yo las lavo más tarde. No, mamá, respondió ella con una firmeza que me sorprendió. Déjame hacerlo, por favor. Necesito hacerlo. Me quedé parada en el marco de la puerta observándola. Valeria tomó la primera asadera grande. El metal pesado y abollado chocó contra los bordes del fregadero de acero inoxidable. Empezó a frotar con la esponja, removiendo los restos de grasa, las pequeñas costras de masa horneada y el jugo de la carne que se había secado en las esquinas. El agua corría arrastrando la suciedad por el desagüe, y mientras frotaba, vi cómo los hombros de mi hija empezaban a temblar. No hacía ruido, lloraba hacia adentro, como lloran las personas que han estado conteniendo la respiración durante años y de repente se acuerdan de cómo llenar los pulmones. Las lágrimas le caían por las mejillas y se mezclaban con el agua jabonosa del fregadero. El jabón áspero y la grasa de pella le estaban arruinando la manicura francesa perfecta, pero a ella no le importaba. Frotó con más fuerza, hundiendo las manos en el agua caliente, limpiando el metal hasta dejarlo brillante. Estaba lavando su propia culpa. Estaba limpiando toda la vergüenza, toda la arrogancia, todas las veces que me había escondido de sus amigas del club. Cada pasada de la esponja era una disculpa silenciosa por haberme hecho sentir que mi origen era una mancha en su currículum. No me acerqué a consolarla. Las madres tenemos el instinto de correr a secar las lágrimas de nuestros hijos apenas vemos que sufren. Pero a mi edad uno aprende que hay lágrimas que son necesarias, hay dolores que curan. Dejé que llorara, dejé que limpiara las 4 asaderas, dejé que se vaciara de todo ese veneno de lino blanco y apariencias que la estaba matando por dentro. Cuando terminó, cerró el grifo, se secó las manos temblorosas con un repasador de algodón. Sus nudillos estaban rojos y la pintura de sus uñas estaba saltada. Se dio la vuelta y me miró. Su rostro estaba hinchado y sin una gota de maquillaje, pero por primera vez en más de 10 años vi a mi verdadera hija. Vi a la niña que se sentaba en un cajón de madera en la cocina del Buen Rincón a hacer sus tareas de matemáticas mientras yo despachaba pedidos. «Mamá, me perdí», susurró Valeria aferrando el repasador con fuerza. «Quise ser alguien que no soy. Quise encajar en un mundo de gente que ni siquiera me importa. Y te empujé a un costado para que no vieran de dónde vengo. Fui una malagradecida». Me acerqué a ella a paso lento. Mis zapatos de tacón bajo no hacían ruido sobre las baldosas gastadas de mi cocina. Le quité el repasador de las manos, lo dejé a un lado y le tomé el rostro entre mis palmas manchadas por la edad. El agua limpia el metal, Valeria, y las lágrimas limpian la tontería. Le dije con voz firme pero llena de una calma profunda. Ya pasó. Los hijos a veces tienen que irse lejos y equivocarse feo para entender dónde está su verdadera casa. Lo de hoy en la kermés fue tu pago por derecho de piso en la vida real. No vamos a hablar más del asunto. Valeria cerró los ojos y asintió, dejándose abrazar. Apoyó la cabeza en mi hombro, respirando el olor a masa y a trabajo de mi ropa. Fue un abrazo largo, de esos que te acomodan los huesos y te sueldan el alma rota. Esa noche la cocina de mi casa volvió a ser el centro del universo. Encendí el horno. Mateo se subió a un banquito de madera junto a la mesada.
Valeria, todavía con los ojos un poco rojos, pero con una sonrisa que le llegaba de verdad a la cara, nos ayudó a acomodar la docena de empanadas crudas en una asadera pequeña. Cenamos los tres juntos, sentados en la mesa, ensuciándonos los dedos con el jugo caliente, riéndonos de los chistes malos de mi nieto y disfrutando de esa paz espesa que solo te da la familia cuando deja de fingir. Ese sábado marcó un punto de quiebre definitivo. La transformación no fue ruidosa, porque los grandes cambios en la vida nunca suceden a los gritos, sino en los pequeños detalles de todos los días. El lunes siguiente, la directora Echeverría me llamó por teléfono a mi casa. No fue para reclamarme nada. Me llamó para agradecerme formalmente por el dinero que había donado al fondo de la escuela y para, con mi absoluta sorpresa, ofrecerme dar una charla a los alumnos de último año sobre mi experiencia levantando una fonda desde cero. Le agradecí el honor con mucha educación, pero rechacé la oferta. Le dije que mis historias solo se cuentan alrededor de una olla de guiso, no en salones de actos. Sin embargo, a la semana siguiente le mandé 2 docenas de empanadas calientes directo a su oficina. Nunca me faltó el respeto de esa mujer. En cuanto a Valeria, el cambio fue total. Dejó de intentar amoldar mi vida a la suya y empezó a incluirse ella en la mía. Los domingos dejaron de ser visitas de media hora con un ojo puesto en el reloj. Empezó a llegar temprano por la mañana con ropa cómoda, dispuesta a ensuciarse las manos. Dejó de traerme electrodomésticos modernos que yo no sabía usar y empezó a pedirme que le enseñara a utilizar los míos. Un mes después de la kermés, Valeria tuvo una cena importante en su casa con los directivos del banco donde trabajaba. Antes, ese era el tipo de eventos donde ella me pedía que me quedara en la habitación de invitados viendo televisión para no incomodar. Esa vez la invitación fue muy distinta. Me pidió que yo cocinara mi famoso estofado de ternera y que me sentara en la cabecera de la mesa. Fui vestida con mi blusa azul de siempre y mi falda gris. No intenté disfrazarme de señora de sociedad. Me senté frente a esos hombres de trajes caros y relojes brillantes. Y mientras comían mi estofado hasta dejar los platos limpios con pedazos de pan, les conté anécdotas de los camioneros y los obreros que pasaban por el Buen Rincón. Valeria no se escondió. Estaba sentada a mi lado sirviéndome vino y mirándome con un orgullo tan grande que le iluminaba el rostro. Aquellos banqueros, acostumbrados a tratar con números fríos, me escucharon con fascinación, rendidos ante la autoridad de alguien que conoce el valor real de las cosas porque lo ha sudado todo. Pero mi mayor victoria, el verdadero legado de aquella tarde frente a los portones de hierro del Colegio Los Robles, lo vivo cada vez que entro a mi cocina. Ahora cuando preparo masa, ya no amaso sola. Mateo se ha convertido en mi aprendiz. Se pone un delantal que le queda inmenso, se llena la nariz de harina y me presta una atención que nunca le dedica a sus libros de escuela. Hoy por la tarde, mientras el sol de otoño entraba por la ventana de la cocina iluminando el polvo de harina suspendido en el aire, saqué mi viejo palo de amasar de madera de quebracho, ese palo oscuro, pesado y lleno de marcas que heredé de mi madre. Lo puse sobre la mesada frente a mi nieto. «A ver, chamaco», le dije ajustándome mi delantal de cuero crudo a la cintura. «Agarra el palo con firmeza, no lo empujes con los hombros, empújalo con el peso del cuerpo. La masa tiene memoria, si la maltratas se pone dura, tienes que tratarla con respeto». Mateo asintió muy concentrado. Puso sus manos pequeñas sobre la madera oscura y empezó a estirar el bollo de masa. Le costaba mover el peso del quebracho, pero no se rindió. Yo lo miraba en silencio, sintiendo el peso de mi monedero de boquilla de bronce descansando en el bolsillo derecho de mi delantal. Valeria entró a la cocina en ese momento, secándose las manos limpias con un trapo. Se apoyó contra el marco de la puerta, sonriendo al ver a su hijo cubierto de harina, peleando amablemente con la herencia de sus antepasados. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos ya no había rastro de aquella mujer asustada por las apariencias. Había paz, había raíz. Miré mis propias manos manchadas y llenas de venas gruesas. Esas manos que amasaron madrugadas, que soportaron quemaduras de aceite, que levantaron una fonda humilde y que un mediodía cualquiera pusieron de rodillas a una multitud de gente rica con el simple poder de la honestidad. La vida me enseñó a golpes que la dignidad nunca necesita gritar para hacerse notar.
El respeto no se compra con lino blanco ni se esconde detrás de gafas oscuras. El respeto se gana cuando tienes el valor de mostrarte exactamente como eres, sin pedir permiso ni perdón. Al final del camino, el único poder que realmente importa no se guarda en cuentas bancarias ni en colegios exclusivos, sino en el calor inquebrantable de unas manos que saben alimentar el cuerpo y sanar el alma.